Durante 11 días Irán no los tocó. Estaban allí en tierra en la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, a 100 kilómetros al sureste de Riad, en el desierto abierto. 13 aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 Stratotanker estacionados en la pista, la columna vertebral de toda la campaña aérea estadounidense. Los aviones que hacen cada ataque israelí sobre Irán físicamente posible. Las imágenes satelitales los habían estado rastreando desde antes de que comenzara la guerra. Sus ubicaciones eran conocidas, sus números eran conocidos. Las pistas donde estaban estacionados eran conocidas. Durante 11 días de la Operación Furia Épica, 11 días de bombarderos estadounidenses golpeando 15.000 objetivos dentro de Irán, 11 días de municiones de racimo cayendo sobre ciudades israelíes, 11 días de botes drones atacando petroleros en el Golfo, esos KC-135 estuvieron estacionados en la pista saudí, e Irán no disparó un solo misil contra ellos. En el día 14, Irán disparó 5 KC-135 dañados en un único ataque iraní con misiles contra la base aérea Príncipe Sultán. El Wall Street Journal publicó la historia el viernes, citando a 2 funcionarios estadounidenses. Los aviones fueron golpeados mientras estaban estacionados. No estaban en el aire. No se estaban moviendo. Estaban en tierra en Arabia Saudita, un país que oficialmente se ha mantenido al margen de esta guerra. E Irán les lanzó misiles de todas formas. Ningún personal estadounidense fue asesinado. Los aviones están dañados pero reparables, y el número total de aviones cisterna de reabastecimiento aéreo estadounidenses fuera de servicio en esta guerra ha llegado ahora a 7 en una sola semana, 5 en tierra en Arabia Saudita, 1 estrellado en Irak con 6 tripulantes muertos, 1 con la cola dañada en un incidente separado. 7 KC-135 en 7 días. Ahora hagan la pregunta que Irán quería que se hicieran. ¿Por qué esperó 11 días? La respuesta a esa pregunta es lo más importante para entender cómo Irán está peleando realmente esta guerra. Y no es la respuesta que las conferencias de prensa, los recuentos de bombardeos y las declaraciones oficiales les están señalando. Irán no esperó 11 días porque no podía golpear esos aviones. Esperó 11 días porque golpearlos el día 1 no era el plan. El plan era secuencial, deliberado, fase por fase. Primero, demostrar que los KC-135 pueden ser golpeados en el aire, derribar el que estaba sobre Irak, forzar el debate sobre si fue fuego hostil, dejar que la incertidumbre trabaje. Luego, una vez que los estadounidenses hayan absorbido eso y comenzado a ajustarse, demostrar que los KC-135 pueden ser golpeados en tierra. 5 de ellos simultáneamente en un país que creía que albergar fuerzas estadounidenses le daba un paraguas de seguridad, no una designación de objetivo. Cada fase enseña una lección. Cada lección cuesta algo. El accidente en Irak cuesta 6 tripulantes y un armazón y plantea preguntas sobre si los corredores de reabastecimiento aéreo sobre el oeste de Irak son seguros. El ataque saudí cuesta 5 armazones y obliga a los estadounidenses a comenzar inmediatamente a evacuar los KC-135 restantes de la base aérea Príncipe Sultán, dispersándolos, complicando su logística, añadiendo distancia y carga de coordinación a cada misión que depende de ellos, que es cada misión, que es toda la campaña aérea. Hegseth se paró en el podio del Pentágono y dijo: la guerra es el infierno, la guerra es el caos. Lo dijo el día que se confirmó el accidente en Irak cuando se le preguntó sobre los 6 tripulantes muertos. Lo dijo de nuevo cuando se le preguntó sobre el patrón más amplio de pérdidas. La guerra es el infierno. La guerra es el caos. Esa es la respuesta que el secretario de Defensa de los Estados Unidos está dando a la pregunta de por qué la fuerza aérea más poderosa en la historia humana está perdiendo aviones cisterna a un ritmo de aproximadamente 1 por día en la tercera semana de una campaña que se suponía terminaría en 4 días. La respuesta de Irán a la misma pregunta es diferente.
La respuesta de Irán es: esto no es caos. Este es el cronograma. Porque esto es lo que el patrón realmente muestra cuando se despliega. Día 1, 3 F-15 derribados por fuego amigo de las defensas aéreas kuwaití. Ya sea por accidente o porque las operaciones de interferencia y engaño de Irán crearon las condiciones para ello, el resultado es el mismo. 3 cazas eliminados. Día 13, KC-135 Stratotanker derribado sobre el oeste de Irak. Un armazón, 6 tripulantes. La pérdida militar estadounidense individual más visible de la guerra. Día 14, 5 KC-135 golpeados simultáneamente en tierra en Arabia Saudita. Sin muertes, máxima disrupción estratégica. Mensaje máximo a Riad de que la neutralidad no es una protección. Uno tras otro. Cada ataque en un dominio diferente. Cada ataque a una categoría diferente de activo. Casas, cisternas en el aire, cisternas en tierra. La secuencia no es aleatoria. Es un currículo. Irán le está enseñando a la campaña aérea estadounidense cómo se ven sus vulnerabilidades, en orden de más dramático a más estratégico, y lo está haciendo en un cronograma de su propia elección: 11 días de observación, una noche golpeando 5 aviones simultáneamente. Eso no es caos, es paciencia, y la paciencia en una guerra donde América está quemando interceptores y cisternas y buena voluntad política a un ritmo que nadie planificó puede ser el arma más peligrosa que tiene Irán. Aquí están las matemáticas que nadie en una conferencia de prensa dirá en voz alta. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos opera aproximadamente 376 KC-135 Stratotanker. También opera aproximadamente 100 KC-46 Pegasus, el modelo más nuevo basado en el Boeing 767, destinado a eventualmente reemplazar al KC-135. La flota total de reabastecimiento aéreo es de más de 470 aeronaves. Por cualquier conteo bruto, perder 7 en una semana apenas registra como porcentaje menos del 2%. América no se está quedando sin cisternas, pero las matemáticas que importan no son el tamaño de la flota, sino la posición. Un KC-135 sentado en una base en Nebraska no está reabasteciendo de combustible a un F-35 sobre Irán. Un KC-135 en una base en Alemania no está extendiendo el alcance de un paquete de ataque israelí sobre Teherán. Los aviones que importan son los que están en el lugar correcto, en el momento correcto, con la carga de combustible correcta en espacio aéreo que actualmente es lo suficientemente seguro para operar. Y lo que Irán ha hecho en las últimas 72 horas es atacar sistemáticamente tanto la seguridad del espacio aéreo como las bases terrestres de esas aeronaves posicionadas. Los 5 en Príncipe Sultán no eran miembros aleatorios de la flota de 376 efectivos. Eran la columna vertebral desplegada de avanzada de la Operación Furia Épica. Eran los que ya estaban allí, ya preparados, ya integrados en la planificación de las misiones de ataques que ocurren ahora mismo. La respuesta del ejército estadounidense a perderlos revela exactamente cuán críticos eran. En cuestión de horas del informe del Wall Street Journal, el monitoreo de inteligencia separado confirmó que los Estados Unidos habían comenzado a evacuar KC-135 de la base aérea Príncipe Sultán, moviéndolos, dispersándolos a otras ubicaciones, lo que significa que no solo 5 están dañados y siendo reparados, los cisternas restantes en la base ahora han sido reubicados, añadiendo complejidad, añadiendo distancia, añadiendo carga de coordinación a cada misión aérea que depende de ellos. Piensen en lo que la dispersión cuesta operacionalmente. Antes del ataque saudí, un F-35 en misión hacia Irán podía volar una ruta conocida a un punto de encuentro de reabastecimiento conocido, cargar combustible de un KC-135 en una posición que había sido utilizada docenas de veces en las 2 semanas anteriores y continuar al objetivo. La tripulación conocía la posición de la cisterna. La cisterna conocía el tiempo de llegada del caza. El sistema funcionaba porque había estado funcionando repetidamente y las variables eran estables. Después del ataque saudí,
Esos KC-135 están en diferentes bases, posiblemente en diferentes países. Las coordenadas del punto de encuentro han cambiado. Los canales de comunicación deben reestablecerse. El ciclo de planificación de misiones se alarga. Nada de esto es insuperable. Todo ello cuesta tiempo y atención y combustible y exposición. Irán no necesita destruir la flota de cisternas estadounidense, necesita hacer que operar esa flota sea lo suficientemente costoso, lo suficientemente incierto y lo suficientemente peligroso para que el ritmo de la campaña aérea se desacelere. Un ritmo más lento significa menos ataques por día. Menos ataques por día significa que la infraestructura militar restante de Irán, sus almacenes de misiles, sus redes de coordinación de proxies, sus baterías costeras de misiles antibuque, tiene más tiempo para adaptarse, reubicarse y sobrevivir. Y cuanto más tiempo sobrevivan esos activos, más tiempo permanece cerrado el estrecho de Hormuz. El estrecho es la palanca económica que hace que todo lo demás funcione para Irán. Cada día que permanece cerrado, los precios del petróleo se mantienen elevados. Cada día que los precios del petróleo se mantienen elevados, los aliados de América en Europa sienten la presión. Cada día que los gobiernos europeos sienten la presión, la tolerancia política para esta guerra se erosiona aún más. Las carreras de Fórmula 1 en Bahrein y Arabia Saudita han sido canceladas. El Gran Premio no es un activo estratégico, pero es una señal visible y concreta de lo que esta guerra le está costando a los estados del Golfo que se suponía debían beneficiarse de la protección estadounidense. Eventos cancelados, bancos evacuando personal, costos de envío de petroleros triplicados, seguros retirados, un soldado francés muerto en Irak. Irán no está tratando de ganar un intercambio militar. Está tratando de hacer que el costo de continuar la guerra supere el costo de terminarla, y está haciendo ese cálculo para cada país que actualmente toca este conflicto, no solo América. Arabia Saudita no quería esta guerra. Arabia Saudita vio 5 cisternas estadounidenses ser golpeados en su territorio por misiles iraníes en el día 14. Arabia Saudita es ahora un objetivo en una guerra a la que nunca se unió. En algún momento, los saudíes harán la pregunta que los estados del Golfo han estado rodeando desde el día 1. ¿Albergar fuerzas estadounidenses nos está haciendo más seguros o nos está convirtiendo en un objetivo? La respuesta que la base aérea Príncipe Sultán está proporcionando actualmente no es la respuesta que Washington necesita que esos gobiernos alcancen. Irán entiende esto. Ha estado calibrando sus ataques para señalar exactamente este punto sin cruzar el umbral que obligaría a Arabia Saudita a participar activamente. Ningún personal saudí asesinado, ninguna infraestructura saudí golpeada en este ataque particular. Solo 5 aviones estadounidenses en suelo saudí dañados, siendo reparados, mientras sus colegas son reubicados en algún otro lugar. El mensaje llega sin la consecuencia que forzaría una respuesta. Esa es la parte más sofisticada del ataque, no los misiles, la calibración. Súmenlo, no de la manera en que lo suma una conferencia de prensa, sino de la manera en que lo suma un contador de guerra. Día 1, 3, F-15E, Strike Eagle, derribados sobre Kuwait. Los 6 tripulantes se eyectaron con seguridad. Causa: fuego amigo de las defensas aéreas kuwaití. Costo: 3 cazas avanzados, la vergüenza operacional de ser derribado por un aliado y la primera señal de que la coordinación de defensa aérea a través de los estados del Golfo no era tan perfecta como requería el plan de campaña. Día 13, un KC-135 Stratotanker derribado sobre el oeste de Irak. Los 6 tripulantes muertos. Causa: oficialmente bajo investigación, no fuego hostil, no fuego amigo, según el CENTCOM. Mientras que la red proxy de Irán en Irak reclama el derribo y la resistencia islámica en Irak, publicó una declaración atribuyéndose el mérito. Costo: 6 vidas estadounidenses, un armazón y las primeras muertes estadounidenses confirmadas atribuidas a un solo incidente en esta guerra. Día 14, 5, KC
135 estratotanker dañados simultáneamente en tierra en la base aérea Príncipe Sultán, Arabia Saudita, sin muertes estadounidenses. Causa: ataque iraní con misiles balísticos confirmado por 2 funcionarios estadounidenses al Wall Street Journal. Costo: 5 armazones en reparación. La reubicación de la flota de cisternas restante de su ubicación de base saudí primaria y la demostración a cada gobierno del Estado del Golfo que observa que su territorio no está protegido por albergar fuerzas estadounidenses, está siendo atacado por ello. 7 cisternas en 7 días. Ese es el titular, pero la historia real es lo que cuesta reemplazar lo que esas 7 aeronaves estaban haciendo. Un KC-135 Stratotanker entró en servicio militar a finales de la década de 1950. El último fue entregado en 1965. Han estado volando durante 60 años en cada operación militar estadounidense de la era moderna: Vietnam, la Guerra del Golfo, Afganistán, Irak, Libia, Siria. Y en todo ese tiempo, en todos esos conflictos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nunca perdió 7 aeronaves de reabastecimiento aéreo en una sola semana, ni una sola vez. La cisterna siempre ha sido la infraestructura de fondo del poder aéreo estadounidense. Esencial, invisible y vulnerable porque nadie podía alcanzarla, nadie lo intentó. Irán lo intentó. Irán tuvo éxito. No completamente. Los aviones están siendo reparados, la flota está siendo dispersada, las operaciones continúan, pero la categoría de invulnerabilidad ha desaparecido. La cisterna puede ser golpeada en el aire sobre Irak. La cisterna puede ser golpeada en tierra en Arabia Saudita. La cisterna, la cosa que hace posible toda la campaña aérea, la infraestructura que permite a un F-35 israelí llegar a Teherán desde Tel Aviv y regresar, es ahora un objetivo de una manera en que nunca lo había sido antes. Cada futuro planificador de campaña aérea y cada ejército de la tierra está observando esto. Cada adversario de los Estados Unidos que ha estado desarrollando capacidades de misiles y drones de largo alcance está observando esto. La lección que se está archivando es específica y transferible. Si quieres detener la máquina aérea estadounidense, no trates de derribar los cazas. Derriba las gasolineras. Los cazas son rápidos, maniobrables, furtivos, costosos de golpear. Las cisternas son lentas, grandes, predecibles, estacionadas en bases conocidas, y los Estados Unidos nunca han priorizado su supervivencia porque nunca han tenido que hacerlo. Irán tuvo que pensar en este problema desde la perspectiva del adversario durante 40 años. Ha tenido 40 años para calcular lo que se necesitaría para evitar que América le haga a Irán lo que América le hizo a Irak en 2003 y a Libia en 2011. La respuesta a la que llegó no fue una armada, no fue una fuerza aérea, no fue un arma nuclear que nunca construyó. La respuesta fue asimétrica. Minas en el estrecho, botes drones contra petroleros, redes proxy en 4 países, misiles balísticos con municiones de racimo que vencen la intercepción, liberando su carga útil antes de que llegue el interceptor. Y una comprensión muy precisa de cuáles nodos en la red logística estadounidense, si se dañan, desacelerarían la máquina lo suficiente como para importar. Las cisternas son esos nodos. Irán acaba de demostrar que lo sabe. Trump anunció esta semana que las fuerzas estadounidenses atacaron la isla de Kark, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, la instalación que procesa y envía la mayoría de los ingresos petroleros de Irán. Fue el ataque que Irán había advertido específicamente que desencadenaría ataques contra cada refinería de petróleo e instalación energética en la región. Irán siguió adelante. Anunció que las empresas que cooperan con las operaciones energéticas de América serían ahora objetivos. La escalada económica se mueve en una dirección. Hegseth dijo: la guerra es el infierno, la guerra es el caos. No está equivocado, pero el caos no es simétrico.
Un lado entró en este conflicto con un plan que asumía que el otro lado colapsaría. El otro lado entró con un plan que asumía que no lo haría y construyó su estrategia en torno a aguantar, no superar al ejército más poderoso de la historia humana. 5 aviones en tierra en Arabia Saudita. 7 cisternas en 7 días. 11 días de paciencia antes del ataque. El cronograma no ha terminado. Irán no ha dicho qué viene a continuación en la secuencia. Raramente lo hace. Simplemente sigue siguiendo el plan.